Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que busca solamente sugerir, dejar un bocado de lo que son temas que marcan sin dudas las formas de entender, de comprender y también de dialogar en torno a la cultura. Esto es Contracorriente, soy Eric Méndez Díaz y me acompaña el profesor Omar González. Profe, bienvenido nuevamente. A la orden. Vamos a conversar, lo dejábamos pendiente en el episodio pasado, acerca de la colonialidad del ser y del saber. Un tema que viene muy ligado y un poco hemos ido esta temporada, que ya casi termina, hemos ido concatenando entre temas porque en sí abordar la cultura desde diferentes aristas, desde un punto de vista abierto, contracorriente, descolonizador, nos busca justamente a adentrarnos en temas que son parte del día a día y que a veces no tenemos bien identificados. Por eso, justamente hablar hoy de esta colonialidad del ser y del pensar, del saber, que viene tan ligado también a lo que hablábamos en el episodio pasado de interculturales. O sea, de cómo estas industrias, estos productos derivados de interculturales influyen directamente en esa forma de entender el mundo y de querer ser como nos muestran esos productos, ¿no? Un poco por ahí imagino que venga el tema que hablaremos hoy. Es un tema bien apasionante, reciente también, con este enfoque de la colonialidad, que no es lo mismo que la colonización, que no es lo mismo que el colonialismo, es un derivado mucho más reciente, es una categoría joven y que se propone precisamente ser una respuesta sobre todo a la noción eurocéntrica, occidentalocéntrica, anglocéntrica de la cultura, del pensamiento del mundo y de la percepción de la realidad. La colonialidad es, yo la asociaría a lo que solemos llamar el neocolonialismo. Pero la colonialidad es una matriz subjetiva que opera en el individuo y que pudiera llevarnos a pensar que en buena medida todos padecemos de colonialidad, digamos. Y todos tenemos en nuestras vidas, en nuestra mirada, en nuestra visión del mundo, en nuestra manera de ser, de comportarnos, de vivir, tenemos manifestaciones de colonialidad. Es eso que perdura. Se alcanzó supuestamente la independencia en el caso de América Latina, que es donde este concepto más fuerza tiene, también en Asia, en África también, por supuesto, pero sobre todo en América Latina, con la escuela de la filosofía de la liberación, que se gestó el grupo que liderado por Enrique Dussel en Buenos Aires, y a partir de ahí se crean todas estas ideas que tienen que ver con el tema del pensamiento decolonial, de la visión descolonizadora y la visión nueva de enfrentar la realidad de los fenómenos heredados, el legado colonial heredado por las sociedades, en el caso específico de Latinoamérica. La colonialidad es una matriz subjetiva, está en ti, tiene que ver mucho con lo cognitivo, tiene que ver mucho con esa manera de operar digamos que en la mente. Ahí está la colonialidad y hace que te comportes de una manera que no es precisamente auténtica, que no es precisamente autóctona, sino dependiente de esos modelos hegemónicos. Aquí entran muchos conceptos en juego, están muchos conceptos en juego. La hegemonía, la colonización, la colonialidad. La colonialidad tiene diversos caracteres, diversas maneras de expresarse.
Está, por ejemplo, la colonialidad del ser, que es la ontológica, es el individuo que tiene esos efectos de la colonialidad, es portador de colonialidad. Está la colonialidad del poder, como el poder hereda toda la estructura, la infraestructura del colonialismo. Exacto. Y siguen siendo, se sigue gobernando en buena medida de la misma manera, con las mismas estructuras gubernamentales, con los mismos ministerios, las mismas organizaciones, el mismo diseño de la sociedad que se gobernaba en la colonia. Y no hay un cambio radical. Está la colonialidad con respecto a la naturaleza. ¿Cómo vemos la naturaleza? La relación que tenemos con la naturaleza no es la relación que tenían los pueblos originarios. Nosotros somos depredadores por excelencia de la naturaleza. Destruimos bosques para construir ciudades, carreteras o para sencillamente hacer un campo de golf. El ser humano es un depredador por excelencia. Esa no era la relación que tenían los pueblos originarios con Abya-Yala, ¿no? Con lo que llamaban la madre, la Pachamama, de este lado del mundo. Y está la colonialidad del saber, que es muy importante. Es la colonialidad que hace que nosotros veamos el mundo desde una perspectiva eurocéntrica, desde el norte como centro. Los pensadores que se utilizan en las bibliografías, por ejemplo, que se utilizan normalmente en las carreras universitarias, muy pocas toman en cuenta el pensamiento descolonizador latinoamericano. En muy pocas bibliografías tú te encuentras las grandes figuras del pensamiento latinoamericano que tienen un carácter emancipador, de lucha. Y entonces vamos a beber siempre todos a las mismas fuentes. Las fuentes son europeas, norteamericanas, occidentales son las fuentes que... Y eso sucede así aquí, sucede en Japón, sucede en China, incluso en países que tienen que son civilizaciones, que fueron civilizaciones importantes, que marcan un rumbo dentro de la humanidad. Se ve esta colonialidad del saber. Algo muy importante, el ranking, por ejemplo, mundial de las universidades, está encabezado por Harvard, una gran universidad, no cabe duda. Es la universidad más rica del mundo. 54.000 millones de dólares de capital. Ahora mismo está en conflicto con Trump, que es un ser que no tiene absolutamente nada que ver con los saberes. Pero esa es la primera universidad. Tú vas a ver las que están entre las primeras universidades, Oxford, las que están entre las 10 primeras. Ninguna de esas universidades son universidades vistas desde este lado del mundo. En el lugar 100 estará UNAM, Sao Paulo, Buenos Aires. Entonces nosotros no podemos partir de que ese ranking de universidades es el modelo, es el paradigma para nosotros aspirar a que nuestras universidades se parezcan a esas universidades, sean como esas universidades. Nuestras universidades tienen que partir de la premisa del Che cuando le dan el título de doctor honoris causa en Santa Clara, la Universidad Central de las Villas, que Che dice que la universidad se viste de negro, que se llena de obreros, de trabajadores. Esa es una universidad que le da oportunidad a que nunca había tenido la oportunidad de estudiar, de ser un profesional. Y esa es la universidad que tiene que aspirar a que la sociedad entera tenga oportunidad para saber, para el conocimiento. Y en Cuba hay muchísimos buenos ejemplos de ese pensamiento liberador, emancipador. Se expresa en figuras como Roberto Fernández Retamar, se expresa en pensadores como Alejo Carpentier, en escritores como Alejo Carpentier, en Fernando Martínez Heredia, en Fidel. Fidel es la cumbre del pensamiento emancipador, del pensamiento descolonial, en nuestro caso y en América Latina. Es además un pensador que sistematizó un conjunto de ideas importantes. Hay que estudiar a Fidel como teórico y como pensador revolucionario. Y está el Che más de una vez. Che habló de colonización cultural tempranamente en Cuba en 1960 en un acto que hubo en el Parque Central con trabajadores de educación,
con estudiantes, etc. Ahí habla de colonización cultural y es de una vigencia extraordinaria eso. Pero está Nicolás Guillén, está Juan Marinelo, como decía, está Fernando Ortiz, a quien hay que rendirle un monumento enorme en nuestro país por múltiples razones, por su noción de la cultura, por su noción de lo que es la patria, por su noción liberadora siempre y además original y nuestra, emancipadora. Entonces, la colonialidad es algo contra lo que tenemos que luchar permanentemente. Y se expresa en eso que nosotros conocemos como colonización cultural. Porque si la colonización cultural es un fenómeno externo, ajeno, que viene a imponerse por las diferentes vías, por la hegemonía, va a encontrar mucha más receptividad allí donde la colonialidad está bien sostenida, bien establecida, bien instaurada. Es mucho más fácil, ya lo decía Gramsci, es mucho más fácil dominar una sociedad que ha sido dominada previamente desde el punto de vista cultural, dominarla económicamente, dominarla militarmente, someterla militarmente. Gramsci hablaba de los escenarios de la hegemonía, ¿no? Cómo esto se va logrando en la escuela, el papel de la iglesia o de la religión, el papel de los medios, que para la época de Gramsci todavía el cine estaba empezando a florecer, como quien dice. Eso es algo sumamente valioso que hay que tener en cuenta, y que ante ese fenómeno, esa embestida colonial, para lo cual existe en Cuba un programa que coordina el compañero Abel Prieto, un programa precisamente contra la colonización cultural, que va directo a ese fenómeno de la colonialidad. Es una respuesta propia nuestra y que es un compendio, una recopilación de respuestas y acciones y un programa, un plan de acción concreto frente a esa embestida imperial que también se da y con mucha fuerza por esta vía para adueñarse, para someter, para dominar la mente de nuestros ciudadanos, en primer lugar de nuestros jóvenes. Son temas que impactan directamente también en el pensamiento, en la forma de pensar, porque justamente van a eso, o sea, van a colonizarnos la mente y por supuesto con ello todo lo demás. Por tanto, creo que queda servida la mesa y de alguna u otra manera dar un cierre que no es total, por supuesto, a esta primera temporada en la que hemos hablado de temáticas de cultura, también de los usos de la cultura y también de cómo esa cultura llega hasta el público de diferentes aristas, de diferentes maneras, y cómo también en torno a ella o sobre ella se tejen diferentes instrumentos o herramientas que buscan de alguna u otra manera la colonización del ser y del pensar y del saber, y hablar entonces de estos temas. Por tanto, vamos a dejar el diálogo aquí por esta oportunidad y volveremos en un próximo episodio para seguir pensando, entendiendo, dialogando sobre cultura, siempre contracorriente.